Gracias, Presidenta. Hace varios meses que no hacía declaraciones públicas, había tomado esa decisión después de dejar el gobierno de la provincia el 11 de diciembre pasado y pensaba recién retomar de alguna manera mi agenda pública, por lo menos en términos de definiciones periodísticas o mediáticas, cuando comenzaran las sesiones ordinarias a partir del 1 de mayo. Pero creo que la importancia de la sesión que hoy estamos celebrando, de los temas que se acaban de aprobar y que han tenido sanción definitiva y se han convertido en leyes, amerita, por lo menos, según mi criterio, poder expresar la posición personal, pero también la posición de mi bloque, del bloque socialista. Algunas consideraciones generales, porque quiero destacar que hoy estamos haciendo una sesión extraordinaria. Es un día martes, no es un día habitual para sesiones de la Cámara de Diputados. Además es feriado y además por añadidura estamos en cuarentena. Sin embargo, acá estamos, más de 40 o casi 40 diputados y diputadas de distintos bloques. Nadie puede decir en esta provincia que no hay voluntad de trabajo, que no hay compromiso, que no hay decisión de la mayoría de esta Cámara y de la totalidad de sus integrantes para debatir, para discutir las propuestas del Ejecutivo y, en definitiva, para tomar las decisiones que consideramos cada uno más correctas y más adecuadas. Es también esta la sesión número 9 en periodo extraordinario. Creo que no se debe recordar en esta Cámara, por lo menos en las últimas décadas, un periodo de extraordinarias con tanta presencia y con tanto trabajo de la Cámara de Diputados y de la legislatura. Las dos últimas sesiones, además, en cuarentena. Está claro que todo cambió desde el 3 de marzo, pero aún antes del 3 de marzo, digo, porque fue el día en que se detectó que dio positivo el primer caso de coronavirus en la Argentina. Hasta ese momento parecía una epidemia que ocurría en otros lugares lejanos, en otros continentes, en China primero, después en Europa. Hasta el propio ministro de Salud de la Nación, un hombre experimentado, por cierto, dudaba sobre la posibilidad de que en el corto plazo pudiera llegar esta epidemia a la Argentina. Sin embargo, esto ocurrió y con rapidez el fenómeno ha ido escalando. Al día de hoy ya teníamos casi 1000 infectados y 26 personas fallecidas y todos los pronósticos indican claro que esto se va a agravar en las próximas semanas. Y no solo son las consecuencias sobre la salud de las personas, de los argentinos y argentinas, sino también las medidas de restricción que se han dispuesto a nivel nacional, la llamada cuarentena, con todo el impacto social, económico y también a nivel de la vida cotidiana, de la vida familiar de cada una de los argentinos y las argentinas que esto tiene. Algunos tenían la hipótesis de que hoy no íbamos a sesionar, que no íbamos a convocar esta semana a sesiones. Otros quizás pensaban, como el diputado Busato, que no íbamos a prestar nuestros votos para el tratamiento sobre tablas, porque está claro que sin el apoyo de la bancada del Frente Progresista, este proyecto o los dos proyectos que hoy han sido aprobados no podrían haber tenido tratamiento en esta legislatura. Por eso quiero que se valore el gesto de la bancada del Frente Progresista y del resto de las bancadas de esta Cámara que han facilitado, han permitido que los dos proyectos se trataran sobre tablas y además que los dos tuvieran la viabilidad, uno de ellos aprobado por unanimidad y el otro por una mayoría pequeña, pero que con las abstenciones del resto hizo viable que el proyecto tuviera sanción definitiva. Pero además quiero hacer mención a un proyecto que aprobamos en silencio prácticamente, pero muy importante, porque simbólicamente es una actitud de todos los diputados y diputadas de esta Cámara que hemos decidido prácticamente sin discusiones, sin debate,
donar el 50% de nuestros sueldos en función no solamente de poder contribuir con instituciones de bien público que están luchando contra la pandemia, sino también darle una señal a millones de argentinos y de santafesinos en especial que están padeciendo las consecuencias de la cuarentena y de la pandemia y que están sufriendo en sus hogares la falta de recursos, la falta de salario, la falta de ingresos suficientes para sostener la vida cotidiana. Es verdad que el clima político en la provincia de Santa Fe no es el mejor y tal vez todos tengamos alguna responsabilidad, pero no hay ninguna duda que siempre la mayor responsabilidad es del que tiene la mayor investidura. Todos celebramos que a nivel nacional ese clima de confrontación y de grieta que se había generado en los últimos años y que se había profundizado en la última etapa del gobierno anterior, se ha distendido. Hoy hay otro clima político en la Argentina y eso tiene que ver claramente con la actitud del presidente de la Nación, de Alberto Fernández, que con generosidad y amplitud ha convocado a todos los sectores políticos para trabajar no solamente juntos en esta pandemia, enfrentando esta pandemia, sino también para enfrentar juntos los graves problemas que tiene la Argentina. Y esas diferencias quedaron muy de manifiesto en el acto donde asumió sus funciones el gobernador Perotti. Allí fueron muy notables las diferencias entre un discurso y el otro. El discurso del gobernador que asumía en este mismo recinto en diciembre, marcando una posición de dura crítica al gobierno saliente y a mi persona en particular. Pero eso no fue solo en ese momento, sino que se prolongó y se extendió a lo largo de estos meses. La descalificación, el agravio permanente al espacio político que representamos y a mi persona en particular no ha amainado para nada, aún en las circunstancias que estamos atravesando, donde prácticamente todos los ejecutivos de todos los niveles y de todos los colores políticos le tienden una mano generosa a la oposición para trabajar juntos en un momento de crisis como el que estamos atravesando. No voy a hablar de lo que ha ocurrido estos días porque lo han hecho de manera muy clara la diputada Peralta y el diputado Puyaro. Solo quiero decir en ese sentido que no vamos a caer en esa trampa, no vamos a caer en las provocaciones. Pareciera que lejos de buscar un clima de concordia, un clima de consenso, de armonía, para poder resolver las diferencias, se estuviera buscando todo lo contrario, echar más nafta al fuego, tratar de incrementar el clima de beligerancia. Pero como digo, no queremos ni vamos a entrar en esa trampa, no cuenten con nosotros para eso porque no es nuestro estilo, no es nuestra forma de hacer política. Es una guerra que realmente no nos interesa y no les vamos a dar el gusto a los que por lo menos están tratando de incentivar la grieta, una grieta ficticia que no existía, que no se justifica en la provincia de Santa Fe. Creo que los santafesinos y las santafesinas, y más en este momento, merecen otro nivel de debate de sus dirigentes políticos. Merecen otra agenda de debate y de discusión, que podamos ocuparnos de los problemas que hoy está atravesando la mayoría de las familias santafesinas. Y creo que ahora se abre la oportunidad de que podamos, si todo lo entendemos de esa manera, avanzar en una agenda mucho más constructiva. Como se dijo aquí, se han tratado dos proyectos. El primero de ellos, que votamos por unanimidad, que se refería específicamente a la pandemia de coronavirus y que le da herramientas al gobierno para tomar deuda por 15.000 millones de pesos. Quiero recordar en ese punto que la palabra coronavirus, la palabra pandemia, no estaba en ningún proyecto legislativo, ni en la Cámara de Senadores, ni en la Cámara de Diputados. La primera vez que se introdujo esta temática fue por iniciativa del bloque mayoritario del Frente Progresista en el dictamen que votamos la semana pasada, donde incluíamos un capítulo especial dedicado
a la pandemia y donde autorizábamos un endeudamiento de 6.000 millones de pesos, que era lo que el día anterior nos había pedido el propio gobernador. Recién esa misma noche, la noche del miércoles pasado, el gobernador, sabiendo de nuestra iniciativa y de lo que se había votado en esta Cámara, presenta un proyecto por la otra Cámara, la de senadores, sobre el mismo tema. Y sin embargo, a pocos días, 5 días, de que ese proyecto tuviera media sanción en el Senado, le hemos dado sanción y lo hemos convertido en ley sin discutirlo, aún sabiendo que el gobernador nos había dicho 6.000, que el proyecto fue por 10.000 y que terminó con 15.000. Pero no lo discutimos porque entendemos la prioridad de esa temática, la necesidad y la urgencia. Creo que se cae el relato de una supuesta insensibilidad del Frente Progresista o de mi persona para entender la situación. Fuimos los primeros en plantear legislativamente el tema y lo aprobamos hoy, como dije, 5 días después, sin ningún tipo de discusiones. No solamente le estamos dando financiamiento, le estamos dando herramientas al gobierno para afrontar la pandemia, sino que también hemos puesto a disposición del gobernador, y lo hice personalmente en la reunión a la que nos convocó la semana anterior, todos nuestros equipos técnicos, los equipos de salud, los especialistas con que contamos para afrontar situaciones críticas en materia sanitaria como esta, nuestros equipos de emergencia probados a lo largo de muchos años y de muchas situaciones de emergencia que nos ha tocado atravesar en la provincia. A mí me tocó, como intendente de la ciudad de Rosario en el año 2009, enfrentar otra pandemia, la de gripe A. Ustedes la deben recordar. En aquel momento parecía gravísima, tan grave como parece hoy el coronavirus. Hoy, a la distancia, pareciera que no fue tan grave, pero igualmente significó un enorme desafío. Recuerdo que se suspendieron las elecciones en ese momento, se suspendieron también muchísimas actividades sociales y hubo una gran cantidad de fallecidos a raíz de la infección por el virus de la gripe A. Yo era intendente municipal de Rosario y el doctor Wiener, en aquel tiempo era gobernador de Santa Fe. Enfrentamos aquella pandemia sin leyes especiales, sin endeudamiento, sin ningún estado de excepción, sin ningún recurso extraordinario, simplemente con decisión política, poniendo en marcha todos los resortes del Estado, con trabajo, con compromiso, colaborando con los gobiernos locales, articulando con el gobierno nacional, como debe hacer un gobierno cuando le toca asumir una situación de crisis. No reclamamos ninguna herramienta especial. Y hoy podemos destacar que Santa Fe está mucho mejor preparada para enfrentar una pandemia que lo que estaba en el año 2009. Hoy tenemos 8 hospitales nuevos, algunos de ellos de alta complejidad, todos modernos, todos con la más alta tecnología y la más moderna, pero además dotados de personal médico, de profesionales, de trabajadores de la salud, calificados, comprometidos, que tienen puesta la camiseta de la salud pública. Y eso no es poca cosa. Tenemos un CEMAR en la ciudad de Rosario, un CEMAFE en la ciudad de Santa Fe, que están dotados para realizar los tests de coronavirus que hasta hace poco solamente hacía el Instituto Malbrán en la ciudad de Buenos Aires. Tenemos una red de emergencia 107 organizada en toda la provincia, una red de organizaciones voluntarias que trabajan en conjunto con Protección Civil, como los bomberos voluntarios, la Cruz Roja, Cáritas, habituadas a coordinar frente a situaciones de emergencia, con una gran práctica en ese tipo de situaciones. Así que, gobernador, le decimos desde aquí, modesta, humildemente, que todos estamos comprometidos a trabajar codo a codo con usted y con su equipo, en todo lo que sea necesario. Creo que nadie podría pensar en restar esfuerzos o en restar compromisos en una situación como la que estamos atravesando. Pero hoy también hemos tratado otra ley, además de la que se refiere específicamente al coronavirus, que es la llamada Ley de Necesidad Pública. No nos engañemos ni intentemos mezclar las cosas.
Esa ley no tiene nada que ver con el coronavirus. Yo les pido que lean detenidamente artículo por artículo a ver si en alguno de ellos se habla de la palabra coronavirus o de la palabra pandemia o de alguna expresión, algún artículo, alguna medida que esté referida específicamente a la situación que estamos atravesando. Nada que ver. Estamos hablando de la vieja ley de emergencia presentada en el mes de diciembre a esta Cámara. Una mala ley desde nuestra perspectiva, que tiene aparentemente buenas intenciones, pero tiene malos instrumentos. Y no es un pecado tener opiniones distintas. Esta Cámara y la Cámara vecina deben estar llenas en sus cajones y archivos de proyectos de ley enviados por los distintos gobiernos que no fueron tratados o no fueron aprobados, no tuvieron las mayorías necesarias y estuvieron meses y años a veces para ser sancionados. Así son las reglas de la democracia, así funcionan los equilibrios de poder. Y eso ocurre en tiempos normales, pero también en tiempos de emergencia, porque no desaparece el Estado de Derecho, no desaparece el rol de la legislatura. Obviamente cada uno de nosotros nos hacemos cargo de los momentos, de las circunstancias, pero también tenemos la obligación de representar a nuestro electorado y de defender nuestras posiciones y nuestras visiones y nuestros valores. Y eso es lo que hemos hecho en este caso. Decimos que es una mala ley por los argumentos que ya se dijeron aquí. Yo quiero agregar uno más, que tiene que ver con el elevadísimo, desproporcionado endeudamiento que se ha votado. Estamos hablando de más de 50.000 millones de pesos, estamos hablando de alrededor de 600 o más millones de dólares. Si ustedes consultan a cualquier economista, ortodoxo o heterodoxo, de izquierda o de derecha, liberal o progresista, seguramente les va a desaconsejar que los gobiernos se endeuden para financiar gasto corriente, para financiar el déficit del Estado. Si hay una crítica dura que hace el actual presidente de la Nación y su ministro de Economía, Martín Guzmán, al gobierno saliente, al gobierno de Mauricio Macri, es justamente haber endeudado a la Argentina para financiar gasto corriente o fuga de capitales, para financiar el déficit. Por eso creemos que estamos comprometiendo los próximos años de la provincia de Santa Fe, para este mismo gobierno y para los próximos gobiernos, seguramente por lo menos 2 periodos van a quedar comprometidos por este endeudamiento que hoy se ha tomado o se ha autorizado a tomar. Pero además es una ley que partía de un diagnóstico falso, de un diagnóstico equivocado cuanto menos. La idea de que había en diciembre una crisis económica y financiera generalizada y sin retorno en la provincia de Santa Fe. Eso no tiene nada que ver con la realidad de los números. Fíjense ustedes que este gobierno, el gobierno de Omar Perotti, ha podido pagar los aguinaldos, pagar los sueldos de diciembre, los sueldos de enero, los sueldos de febrero, todo esto con la cláusula gatillo oportunamente acordada en paritarias, y seguramente en los próximos días estará pagando el sueldo de marzo sin dificultades. No tuvo que pedir adelanto extraordinario al gobierno nacional, no tuvo que pedir siquiera financiamiento de corto plazo al Banco de la Provincia, de eso se ufana el doctor Walter Agosto. Pues bien, evidentemente las finanzas de la provincia de Santa Fe no tenían tantas dificultades como las que se planteaban, se pudieron afrontar las obligaciones sin ningún tipo de problemas. Y los datos que daba Maxi Puyaro, el diputado Puyaro recién, son más que claros. A fin del mes de febrero, la información que nos dio el propio ministro de Economía, Walter Agosto, es que la provincia contaba con un plazo fijo de más de 10.000 millones de pesos y contaba con más de 5.700 millones en cuenta corriente, o sea, casi 16.000 millones de pesos disponibles. Por eso es inexplicable que se estén retaseando recursos para la salud, recursos para las políticas alimentarias, para arreglar, como se queja el jefe de la policía, los autos de la policía, los patrulleros, inversiones que podrían suponer 100, 200, 300 millones de pesos.
que se haya paralizado la totalidad de la obra pública, con lo que eso representa de pérdidas de fuentes de trabajo. No había tal crisis, no había tal dificultad económica. Lógicamente, Santa Fe está en la Argentina y teníamos los problemas que tenía todo el país sobre fines del año anterior. Aún así, después de haber rechazado esa ley, por todos los argumentos que aquí se dieron, abrimos un espacio de diálogo. No es cierto que nos negamos a discutirla, todo lo contrario, inmediatamente abrimos un espacio de diálogo y de eso dan cuenta las 9 sesiones que hemos tenido entre enero, febrero y lo que va de marzo. El gobierno se demoró casi 40 días en enviar un nuevo proyecto a la Cámara de Senadores. Podría haberlo hecho inmediatamente si la urgencia era tal, pero recién, alrededor del 10 de febrero, entró el proyecto de necesidad pública en el Senado. Y el Senado, con mayoría oficialista, se tomó otro mes para darle media sanción. Ustedes recuerdan, lo mandó primero a comisiones y recién después le dio media sanción. La Cámara de Diputados se tomó solo 13 días para hacer su primer dictamen y 5 días más para darle aprobación definitiva o permitir la aprobación definitiva. O sea que desde diciembre que se rechazó la ley, 40 días se tomó el Ejecutivo, más de un mes se tomó la Cámara de Senadores y solo 18 días la Cámara de Diputados. Díganme ustedes, ¿dónde están las demoras? ¿Dónde están las dilaciones? Díganme si no tenemos y no hemos tenido y hemos demostrado voluntad de abordar los temas, de discutirlos, por supuesto siempre según nuestro leal saber y entender, según nuestras convicciones. Creo que hemos puesto el mejor esfuerzo. Quizás no fue suficiente, como decía diputado Galdeano. Pusimos nuestra visión, nuestra experiencia. Creo que siempre el que tiene que tener la última palabra en las negociaciones es el gobierno. A mí como gobernador me ha tocado muchas veces encarar negociaciones con la legislatura. Casi nunca tuve la suerte que ha tenido el actual gobernador de sacar leyes tan importantes de manera tan rápida. Muchas de las leyes importantes que mandé a la legislatura todavía están aquí dando vuelta en los cajones. Otras no, otras se aprobaron. Pero siempre hubo que entablar un vínculo, una negociación cordial, amigable con los legisladores. Y siempre el que termina cediendo un poco más es el gobierno. Porque saben que un gobernador de Santa Fe, aún sin ninguna ley de necesidad pública, sin ninguna ley de emergencia, es superpoderoso. Tiene muchas herramientas, muchas posibilidades, sin ninguna ley de excepción. Así que con más razón, con las herramientas que le hemos dado con estos dos instrumentos. Creo que estamos respetando además la institucionalidad y el libre juego democrático de mayorías y minorías, como le decía al principio al diputado Busato. Nosotros teníamos herramientas legislativas como para evitar el tratamiento de esta ley. Podríamos no haber dado el tratamiento sobre tablas, teníamos los votos suficientes y este proyecto hubiera terminado en las comisiones quizás por mucho tiempo. Pero no quisimos hacer eso. Creemos que no sería respetar la legitimidad del gobierno y las mayorías y minorías propias de cada una de las dos cámaras y el procedimiento que tiene establecida nuestra Constitución provincial de ida y vuelta para la sanción de las leyes. Alguna vez, como decía el diputado Giustiniani, tendremos que reformar la Constitución y recuerdo que ese es uno de los grandes proyectos, importantísimo también, institucionalmente importante, que hemos enviado a esta legislatura y que no tuvo aprobación, pero obviamente nosotros aceptamos en su momento el dictamen mayoritario de esta Cámara. Quizás en otras circunstancias, si no estuviera de por medio esta pandemia y esta situación dramática que estamos atravesando, no hubiéramos permitido el avance de esta ley, porque sinceramente creemos que le va a traer más problemas que soluciones en el mediano y largo plazo a la provincia de Santa Fe, que le va a traer perjuicios que lo vamos a ver todos nosotros en los próximos tiempos. Pero entendimos que quizás lo más correcto en este momento tenía que ceder frente a lo necesario, frente a lo urgente.
Y lo necesario y lo urgente en este momento es que el gobernador pueda liderar con su equipo este proceso grave y dramático que estamos atravesando y que pueda tener las herramientas que él considera que son indispensables. Las tiene, y no solamente las que había pedido, sino algunas más que se han ido adicionando en el trámite legislativo. Creo que se abren nuevos tiempos. He sido convocado y agradezco esa convocatoria del gobernador para integrar un comité de emergencia provincial. Vamos a llevar allí nuestras propuestas e iniciativas. Tenemos un equipo grande trabajando para poder aportar ideas, iniciativas que puedan servir para transitar este tiempo que se avecina. Le hemos dado todas las herramientas que nos pidieron. Creo que la pelota, gobernador, está en su campo. Cuente con nosotros, cuente conmigo en particular para acompañar, para ayudar humildemente desde nuestro lugar, porque en definitiva los logros, los éxitos del gobierno provincial también serán logros y éxitos que todos nosotros podremos compartir. Muchas gracias.